Y en esta mañana escogimos a un personaje que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, y me refiero al apóstol Pablo, donde nos da una enseñanza a través de una vivencia diaria vivida en la vida. Y él dice esta palabra: yo sé en quién he creído. ¿Puede repetirlo usted conmigo a la cuenta de dos? Uno, dos. Yo sé en quién. Amén. Si usted lo sabe, yo me regocijo. Porque mucha gente no sabe en quién ha creído. Piensa que sí, a veces dice, a veces resuelve, a veces no resuelve. Pero como aprendíamos el día viernes, Dios a veces no resuelve porque no nos conviene lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces el Señor toma su tiempo porque Él tiene un propósito y Él va a contestar en el tiempo oportuno. Me llama la atención de este hombre, perseguidor de la iglesia al comienzo. Todos tenemos un antes y todos tenemos un después. El apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo, que perseguía a la iglesia, tenía influencias, era un hombre muy preparado. Era un hombre preparado, era un hombre de leyes, es un hombre, como dicen en Honduras, un hombre letrado, un hombre estudioso. Y vemos que cuando iba a camino a Damasco, entonces encuentra una lucha ahí también de que va a requerir a muchos cristianos. Él estaba en una religión en la cual se creían únicas, se creían que los demás tenían que acabarlos de esa manera. Él creía que estaba en eso. ¿Y qué sucedió? Se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús y lo hace doblegar y caer al piso. Pablo reconoce que está ante un ser superior, que es más grande que él, que llegó un momento a decir, y esto ustedes pueden encontrarlo en Hechos capítulo 9, que él llegó a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sabía que estaba ante un ser en el cual él no podía controlarlo. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué te pones a luchar conmigo? Y ahí comienza una nueva etapa de la vida del apóstol Pablo. De perseguidor a perseguido. Y en el transcurso del tiempo, ¿qué no pasó Pablo? ¿Qué no pasó? Fue apedreado, fue mordido por una serpiente, naufragó, fue castigado, lo encarcelaron, lo golpearon. Entonces este hombre está diciendo con propiedad, porque muchas veces nosotros, bajo cualquier problema o alguien me volteó a ver mal, ya me desboroné. Y vemos que este personaje, ¿de dónde está escribiendo? ¿A dónde escribió la mayor parte de sus cartas? En la cárcel. En la cárcel. Y vemos que él lo dice con propiedad. Diga conmigo, con propiedad. Y con certeza. No se queja. Diga conmigo, no se queja. No se lamenta de su situación. Porque dice: yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es capaz de guardar mi vida hasta el último día. Él está en el ocaso de su ministerio. Y en vez de estar pensando cuándo me van a decapitar, porque los hombres de Dios, los cercanos del Señor Jesucristo, murieron cruelmente. Y a veces nosotros decimos: Dios, yo digo, ni llegamos, Señor, ni estamos dispuestos a cualquier cosa que digan que ya nos morimos, nos deshacemos. Porque alguien nos llama la atención, nos dice, nos corrige,
y nos dice, hermano, ¿no cree que debería hacer las cosas a la manera de Dios y no a su manera? El apóstol Pablo estaba tranquilo. Y en la carta de tanto de primera como de segunda de Timoteo escribe y le advierte a Pablo las cosas que han de venir. Parece que estuviera escribiendo hoy. Pablo le dice, mira, yo quiero que sepas que vaya a verlos o que esté ausente, oigan que están caminando en la firmeza. Porque en los últimos tiempos muchos se apartarán de la verdad y se van a ir a fábulas. Pareciera que Pablo estuviera hoy hablando y diciéndoles las cosas, el rumbo que el mundo iba a tomar, queriendo cambiar las cosas que Dios ha establecido, queriendo cambiar el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Así está el mundo. Entonces algo impactó la vida del apóstol Pablo. Y vemos todo lo que pasó. Y aprovechó ese tiempo para escribir, para inspirarse, para escribir de él mismo. Y él reafirmaba y no se quejaba. Y él dice, por lo cual asimismo padezco esto. Asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo de estar en la cárcel por hablar de Jesús. No me avergüenzo, no me achico ante las autoridades de decir a los cuatro vientos, Cristo es el Señor de mi vida. Necesitamos hoy en día muchos Pablos. Necesitamos a hombres y mujeres de valor que se paren firmes y que puedan declarar, yo sé en quién he creído. Hoy en día a veces se titubea. Hermano, ¿quiere hacer esto? ¿Hay que rogar al hermano? No, lo que hace falta son convicciones en Dios, de saber quién es Dios. Y por eso comencé diciendo, ¿qué cosas no pasó Pablo? Haciendo el bien, le causaron un mal. Lo latigaron y lo tiraron con Pablo y Silas a lo profundo de la cárcel. Y ese hombre se puso a llorar como usted y yo. No, dice que comenzaron con Pablo y Silas a adorar a Dios. Y el Padre no pudo resistir eso. Y mandó un viento que la cárcel cayó. Y el carcelero afligido, algo me va a pasar si dejo ir a estos hombres. Y le dijo, muchacho, ten cuidado, no te hagas nada, aquí estamos. Latigados, con grillo en los pies, como el peor delincuente. Le dice, no te hagas nada, aquí estamos, tranquilo. ¿Qué preguntó este hombre a Pablo y Silas? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y los hombres de Dios le dijeron, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En medio del dolor, sabían en quién habían creído. La iglesia de hoy en día tiene que saber en quién han depositado toda su confianza y de lo que Dios es capaz de hacer. Y no importa la tormenta, no importa los gigantes que estén enfrente de nosotros, no importa el mar de fuego que estemos pasando, no importa la prueba que estemos atravesando. Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y por todos los siglos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Él es el Todopoderoso. Y tenemos que estar conscientes de eso. Imagínense Pablo en la cárcel animando a su discípulo pastor Timoteo. No le dijo, Timoteo, ¿por qué no has venido a visitarme? Y a veces muchos de nosotros, nadie me ha visitado, nadie me ha llamado. Y si no he informado acá, ¿quién lo va a ir a visitar que esté enfermo? Y Pablo le dice, animando a Timoteo, porque él sabe que el momento de su partida se acerca pronto. Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme en su fe, a no claudicar, a no ceder.
a que muera con sus convicciones. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y Pablo lo pone en práctica en su vida. Y es hermoso cuando la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo 1, del 12 al 14, que es hermoso. Dice, porque por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Qué es qué? Poderoso. Su Dios es poderoso, hermano. Él lo está diciendo un hombre que está en la Bartolina, en la cárcel de mala muerte. Saber cómo serían las Bartolinas, con las ratas, con los animales ahí adentro. Y él aún en medio de eso puede decir eso. Y un ser humano igual que usted, igual que yo, igual que todos nosotros. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que estaba él. ¿Y usted está segura? ¿Y está compartiendo de Jesús? ¿Habla de Jesús? Bueno, dejémoslo ahí. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y le dice 13, retén la forma de las sanas palabras que oíste y la fe y de amor en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué hermoso, como un padre espiritual le está diciendo, mantente, Dios es capaz. En medio de lo que él estaba pasando, pero vivimos en una generación demasiado frágil, que hay que aprender a ver a cómo decir las cosas, porque se quiebran fácilmente. Y este hombre, estando en la condición, no está hablando de lo que le está pasando a él, sino cómo visualiza hacia el futuro y le dice, mira, como preparando a Timoteo, yo ya estoy en mis últimos días, pero te animo, mantente en la fe, persiste en Dios, para que tu fe no caiga, que tu fe no mengue, sino que tu fe crezca. Míreme, cuando me comí este mensaje, yo digo, wow, Señor, cuánto que aprender. Siempre nos estamos quejando, cuestionando, los hermanos no me ayudan, los hermanos no me apoyan. Pero si Dios está con nosotros, eso tenemos que saberlo. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, dijo él. A veces nosotros no tenemos esa convicción tan profunda de decir, yo sé quién es mi Dios. Hermano, Dios es real. Y las cosas que hizo el pasado, como mandar maná del cielo, abrir el mar rojo, Él puede abrir y proveer para sus problemas y sus necesidades. Él lo puede hacer. Claro que sí, Él lo puede hacer. Que es capaz de guardar nuestras vidas aún más allá de la muerte. Dios es capaz de guardar nuestras vidas aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios. Y nos invita a mantenernos firmes sin fluctuar, pese a las ofertas de este mundo. Y que nos mantengamos en los preceptos de la palabra de nuestro Dios. Muchos dolores habrán sobre el impío, pero la misericordia le rodeará a los que esperan en el Señor. Dice el Salmo 32:10, muchos dolores habrá en el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará su misericordia. No serán condenados cuantos en él confían. ¿Cómo está nuestra fe, hermano? Fortalecida. Hermano, ¿cuándo crece la fe? En medio de la adversidad. ¿Cuándo oramos más? Cuando tenemos problemas, cuando todo escasea, cuando hay falta de empleo, cuando no hay nada en la mesa.
y usted dice, Señor, yo creo que tú puedes proveer para mí. Y cuando Dios toca a alguien y va y le bendice a usted, Dios sigue siendo Dios. Y Él es capaz de remover todo por llevarle la bendición a su vida. Pablo nada le preocupaba porque sabía quién era su Dios. El segundo aspecto que para ustedes y los televidentes también que tenemos que estar conscientes, Pablo estaba seguro y convencido de quién él había creído. ¿Usted está convencido? ¿Estamos convencidos nosotros y seguros en quién hemos creído? Pero ¿por qué a veces creemos que Dios nos ha abandonado? Porque a veces creemos que Dios nos ha dejado. El problema es que nosotros queremos que Dios diga sí a todo lo que nosotros pedimos. Y a veces Dios no va a resolver para bien algo que no nos va a edificar. Él no va a permitir algo que más bien va a venir a destruir nuestras vidas. Por eso Dios dice sí. A veces dice no. A veces dice el Señor espera. Y nosotros no sabemos esperar en Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y vemos ahí al apóstol hablando, compartiendo su experiencia. No le preocupaba lo que podían mandarlo a decapitar de inmediato. Eso no le preocupaba a él. Porque dice en Filipenses 1:21, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Ah? Él decía que para mí el vivir es Cristo. Y el morir, dice, me resulta en ganancia. Él no tenía ninguna preocupación en eso. Él dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El problema es que nosotros nos aferramos a este mundo. Y este mundo va a ceder. Este mundo se va a acabar. El campo no produce ya. Vemos cómo la contaminación ha llegado a todas partes del mundo. Porque hemos sido destructores de lo bueno que Dios nos dio. Y eso va a traer sus consecuencias sobre la vida del ser humano. ¿Cuántos niños están internados, según el Ministerio de Salud, por la situación del dengue? Hay que limpiar la casa, hay que limpiar la pila. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Vivimos tiempos bastante difíciles. Eso es importante. Entonces nosotros hoy en día tenemos que prepararnos, no para el hoy ni el mañana, sino para el futuro. Y dar testimonio y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay gente que siente pena, vergüenza hablar de Jesús. Hablar de Jesús solamente decirle lo que Él ha hecho. Y el mayor milagro que el Señor ha hecho es darnos salvación. Porque cuando todos pecamos, todos éramos malos. El apóstol Pablo era malo. Y a veces nosotros oímos la voz del enemigo y no la voz de Dios. El enemigo dice, no vas a poder. Y yo le digo, ¿y por qué pudo el Señor en la vida de Pablo? Un perseguidor consintió la muerte de Esteban. Y Dios lo utilizó. Porque Dios a través de Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios puede utilizar su vida para bien, para ayudar a otras personas, para restaurar familias, para restaurar gente que está sumergidas en vicios, en alcohol y en tantas otras cosas. Dios es capaz, pero necesita una generación que diga, ya basta y yo decido creerle a Dios. A ojos cerrados decidimos seguir a Dios y no que nos afecte y se apodere de nosotros la incredulidad. Jesús nos salvó y nos llamó conforme a sus propósitos a través de su gracia. El Señor nos guardará siempre. El apóstol Pablo estaba convencido
de que su confianza y seguridad estaba en Dios. Dice Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te dije. Dios siempre está con nosotros, pero hay que reafirmar nuestras convicciones. Tenemos que aprender a habitar en la presencia del Señor. No nos precipitemos de salir delante de su presencia. Regocijémonos en su presencia. Si estamos cansados y agobiados, Él dice que vengamos a Él. No vemos a un Pablo frustrado, siendo yo un letrado, siendo abogado. Él estaba allí y no se estaba quejando, sino más bien cambiando y diciendo, miren, sigan adelante. Sigue adelante. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta con toda sabiduría, porque en el tiempo de Pablo es como este tiempo que estamos pasando. Proverbios 1:31 dice, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quiere ponerme este versículo? Proverbios 1:33, por favor. Proverbios 1:33, que es algo que debería de ser la repetición de cada uno de nosotros. El texto que sigue, hermano, ahí está, mire. No, ahí tiene verso 31, hermano. Es 1:33. ¿Quiere leerlo conmigo? ¿Sí? Mire qué hermoso. 1, 2. Mas que el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor. ¿Y cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vive usted? Intranquilo, lleno de temor, lleno de miedo. Pero el Señor nos dice que si tenemos a Dios, mas el que oyere la voz de Dios, su palabra y la guarda, dice, ¿qué va a pasar? Habitará confiadamente, porque a sus ángeles mandará el Señor a que cuiden nuestro andar, nuestra salida y nuestra entrada, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Pero ¿qué hay hoy en día? Ustedes no me dejan mentir. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Angustia, estrés, ansiedad. ¿No hay eso hoy en día? Nadie dice amén. No hay eso aquí. Entonces, ¿qué nos invita la palabra? Para que el estrés se controle, la ansiedad. Habitar en la presencia de Dios. Estar y viviremos tranquilos, sin temor del mal. Vivamos cada día como que si fuera el último día, hermano. Y no nos preocupemos lo que pasa alrededor. Todo eso que pasa alrededor, todo se va a acabar. Porque usted y yo somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está más allá de esos cielos. Amén. Qué testimonio tan hermoso acerca de todo esto. Debemos de evitar a toda costa no caer en el descuido espiritual. Pablo, me imagino, oraba mucho, ayunaba mucho, habitaba en la presencia, tenía los libros, iba escribiendo. Mire cuántas cartas escribió este hombre. Y no se muestra en ninguna de sus cartas frustraciones, sino más bien inspiraciones para que sigamos haciendo la obra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, verso 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Iglesia, no se le olvide, no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Sí? Del pecado, de la incertidumbre, así como lo hizo con el pueblo de Israel y después se quejaban. ¿Por qué nos sacaste aquí al desierto si allá teníamos que comer? Mentira. Se comían las cosas que sobraban.
Y a veces nosotros le decimos al Señor, ¿por qué me sacaste y me trajiste aquí? Los problemas han aumentado, sí, porque entramos en el proceso de Dios, y en el proceso de Dios nos va a doler, vamos a llorar muchas veces, pero Dios nos está cambiando y nos está transformando, porque Él quiere que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Aleluya, así es. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y el 3 dice algo tan maravilloso. Pablo no solamente creyó y confió en Dios, sino que hizo un compromiso con una declaración consciente de que él era capaz de guardar su vida. Él lo declaró. Yo sé que es capaz. En ningún momento dice, yo no sé si Dios me va a cuidar. No, yo sé que Él es capaz de guardar mi depósito para aquel día. Entonces, él mismo escribe aquí en Filipenses capítulo 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros espíritus en Cristo, y pensamientos en Cristo Jesús. Él estaba confiado. Nosotros estamos confiados. Tenemos que confiar más en Dios que en lo que se dice. O a veces oramos a Dios por conveniencia. Yo veo muchas personas que dicen, oremos, necesitamos agua, oremos. Pero buscamos un Dios ocasional porque tenemos una necesidad de la lluvia. Pero porque no lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Y decirle, Señor, te suplico que mandes la lluvia. Pero no lo queremos hacer el Señor de nuestras vidas. No queremos un compromiso con Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué había hecho él? Poner al Señor todos los servicios, sus dones, talentos. Le hacía cabañas al servicio de Dios y su obra. Ya no vivía para sí, él no buscaba algo para él. No, él no tenía problemas de autoestima como muchos de nosotros. Él no tenía problemas de reconocimiento, pero hoy en día la gente busca que se le admire por todo lo que hace. En la iglesia aquí el grande es el Señor, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Usted y yo solamente lo que podamos llegar a hacer es instrumentos en las manos de Dios. El grande es el Señor Jesucristo. Amén. Y tenemos que seguir adelante, adelante con la ayuda de nuestro Dios. Sigue diciendo el apóstol Pablo que vendrán tiempos difíciles, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se apartarán de la verdad y se volverán ¿a qué? A fábulas. Habrán tiempos donde vendrán falsos profetas, falsos maestros. Entonces hay que buscar del fruto del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, para saber cuándo es Dios quien trae una palabra y cuándo no es Dios. Entonces tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad y el oído y se volverán a las fábulas. ¿Está sucediendo en estos tiempos? ¿Sabe qué anda buscando la gente? Entretenimiento. Ya el púlpito, hay muchos púlpitos de ya la palabra de Dios ha escaseado. La gente quiere que le hagan un show y que lo entretengan. Pero mientras Dios nos dé vida, yo estoy encargado de acá, aquí vamos a predicar la palabra. Vamos a predicar de Jesús, no de ninguna otra persona más. No del presidente de la denominación, no presidente de visiones internacionales cuadrangulares. No, vamos a hablar del Señor quien pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Que usted, hermano, se mantenga firme.
No, hermano, ¿y qué está haciendo ahí? No está haciendo nada. Le voy a dar grado de apóstol. Véngase para acá a trabajar conmigo. Ese es un problema de autoestima. Pero usted y yo tenemos que saber quiénes somos en Dios. Eso tiene que saberlo usted. Tengo que saberlo yo. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo. Mire qué dice el apóstol. Ya en el ocaso de su vida. Pero tú sé sobrio en todo. Tenemos que ser sobrios en todo. Soporta las aflicciones. Y él lo está diciendo con propiedad. ¿Qué no pasó el apóstol Pablo? Naufragó y animando, no hombre, aquí estamos, tranquilos y ayudando, porque naufragó. Yo no sé qué hubiera hecho con al buen hondureño, ¿verdad? Usted me perdona esa macaneada que le dieron a Pablo y a Silas, hermano. Yo creo que yo me hubiera muerto, no sé, pues. O que le hubiera dicho, Señor, ¿cómo es posible que esa pobre mujer hacen negocio con ella y la liberó? Yo me hubiera muerto, pero Juan, ejemplo, está diciendo, él soporta las aflicciones. ¿Cómo actuamos nosotros en las aflicciones? Cuando un ser querido está enfermo, cuando falta algo, cuando no me salieron las cosas, ¿qué hago? No oro. No, es que Dios no me escucha. Dice ahí, soporta las aflicciones, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Por eso usted y yo tenemos que vivir un día a la vez, porque si no el estrés y la ansiedad se va a apoderar de nosotros. Vivamos hoy, mañana Dios se encargará, porque cada día trae su propio mal. Soportemos la aflicción y Dios sabe hasta dónde podamos resistir, porque juntamente con la prueba, dice Pablo, Él nos dará la salida, porque Él es nuestro Dios y su palabra se cumplirá en cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Él lo hará. Él lo hará. Y en 2 Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿No se puso a llorar? Si él dijo, si él explicó cómo se va a retractar en decir, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él estaba seguro. Eso dijo él. Dijo lo siguiente también, había peleado la batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Por todo lo que le pasó, él reafirma esto. Pablo, en el ocaso de su vida, dijo, y del tiempo de su partida, porque yo estoy ya para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué había ahí? Certeza, convicción de quién era su Dios. Y en el 7 dice 2 de Timoteo 4:7, y aquí he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Que podamos decir cada uno de nosotros eso. Dice en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Wow, él estaba apoderándose de lo del futuro. Porque la palabra dice que los que están en Cristo al final recibirán la corona de justicia. Y él dice, no, me está reservada ya, dice el Señor. Tenía convicciones, dice, y no solo a mí, los incluyó a ustedes, sino todos aquellos también que aman la venida del Señor, serán partícipes de esa corona de justicia que Dios tiene preparado para todos nosotros. Entonces, ¿vale la pena perseverar? ¿Vale la pena mantenerse en Dios? Vamos a reafirmar nuestras convicciones en Dios. Hay que saber entonces en quién hemos creído y hay que mantenernos en Dios. Así tiene que ser. Y voy a concluir porque este domingo los minutos avanzan rápidamente. Tenemos que saber en quién he creído y depositar toda nuestra confianza y vivir siempre para Él.
y no decidimos, tenemos que tomar la decisión de quedar bien con Dios y no con el mundo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. A todos vosotros, ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, el cual también nos hará. Eso es lo que tenemos que hacer, dice Pablo, que el Dios de paz nos santifique, cuerpo, alma y espíritu. Decimos amén. Amén, amén, Señor. Santifícanos, saca aquello que está en el corazón que no sirve. Hay cosas que tenemos guardadas en el corazón, hermano, que más bien nos estorban. Sáquelos de ahí y meta y viva hoy como que si fuera el último de su día, de su vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Tú eres el Todopoderoso, Dios. En esta hora bendigo a los televidentes, oyentes y a los que están aquí. En el nombre de Jesús, Señor, sea tu nombre exaltado. Oh Dios, Señor, que queremos hacer nuestras estas palabras del apóstol Pablo. Sabemos en quién es que hemos querido y que es capaz de guardar nuestro depósito para aquel día. En el nombre de Jesús, si hay alguien aquí o los oyentes, televidentes que me escuchan que se han vuelto atrás, pero quieren retomar el camino que dejaron, que hagan esta oración conmigo y le digan al Señor: Señor Jesús, reconozco que he cuestionado, que he murmurado, pero hoy decido, Dios, darte mi corazón y todo lo que soy, Señor, porque solo lo que tenemos en ti, eso está seguro. Gracias, Señor, y gracias por la vida del apóstol Pablo, Dios, que aún pasando momentos difíciles te glorificó, te exaltó y te dio la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo por la televisión o por la radio, llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para ayudarlo. ¿Hay alguien aquí que hizo esta oración? El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.